Son las 6:30. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es martes 14 de abril. Cada día que pasa, evidentemente, nos pone más cerca de la visita del Papa León XIV a Canarias. Cerca significa con el tiempo justo para preparar una visita que es histórica. Administraciones públicas, también instituciones privadas, voluntariado, todos se preparan para dar acogida a decenas de miles de fieles que se congregarán durante las 2 jornadas previstas para los días 11 y 12 de junio en Gran Canaria y en Tenerife. Una estancia donde la migración y el papel que ha jugado las islas como tierra de acogida marcarán la agenda del pontífice. Para José Masuelos, obispo de la diócesis canariense, esta visita del Papa León XIV viene a ser un reconocimiento al pueblo canario por su dedicación y su alto grado de solidaridad. Yo pienso que el Papa León, lo mismo que ya empezó Francisco, el Papa León XIV va a poner un foco de luz sobre esto, sobre el tema de la migración, de que hay que meterlo dentro del contexto de la globalización, pero también hay que buscar vías de integración, que es la clave. Otra de las cosas importantes que vendrá León XIV, el reconocimiento a este pueblo de Canarias, que yo siempre digo, se ha aportado como nadie a la hora de afrontar toda la migración como la ha afrontado el pueblo de Canarias. El papel del voluntariado es esencial. El obispo de la diócesis nivariense, Eloy Santiago, ha valorado el trabajo que muchos ya vienen haciendo. Hace falta todo tipo de voluntarios, algunos son más profesionales incluso, que desde su conocimiento, desde las cuestiones informáticas quizás, pues ofrecen también su colaboración, o de los idiomas, e incluso voluntarios de estar allí pues para ayudar a las personas con movilidad reducida, a las personas con un tipo de necesidad particular que tengan que estar atendidos, pues también ahí están los voluntarios, ¿no? Es fundamental la labor del voluntario. Estamos barajando pues eso, en torno a 1.500 voluntarios para nuestra diócesis y ya hemos superado los 1.000 también nosotros, así que estamos muy contentos porque la respuesta ha sido muy generosa. Un hecho histórico que nos coloca en el mapa, pero también desconocidos no somos cuando la NASA ha puesto el foco en las islas para futuras misiones. El mismísimo núcleo médico de la NASA ha visitado las instalaciones del Hospital Universitario de Canarias para tomarlo como centro de referencia en el uso de su cámara hiperbárica en el caso de que futuras misiones tripuladas tuvieran alguna contingencia sobre el Océano Atlántico. Adasat Goya es director del Servicio Canario de Salud. Es una gran oportunidad para nosotros, puesto que pone en referencia el valor del servicio canario y de sus profesionales. Tenemos que pensar que nos han elegido como posible zona de referencia para una emergencia que abordaría todo lo que sería la costa oeste africana, Macaronesia y parte de la costa europea, puesto que también engloba a lo que sería Portugal y la parte gallega. Bueno, quizás la situación actual, si miramos al resto del mundo, no nos deja entrar en ese modo de descompresión, pero vamos a intentar pasar un rato ameno en esta mañana de martes, aquí en la sintonía de la Radio Canaria y también a través de la pantalla de la Televisión Canaria. Desde este preciso momento, desde las 6:30 de la mañana, les estaremos acompañando en De la Noche al Día hasta las 11 de la mañana y como siempre lo hacemos en compañía de todos ustedes que nos siguen desde bien temprano, desde su casa puede ser, pero también mucho ya desde el coche. Así que cuéntenos cómo está la carretera, cómo está el tiempo, en el lugar en el que se encuentra. Ya tienen ese número de WhatsApp a su disposición, el 628-515151. Un programa que hacemos junto a Eva García en la coordinación, en producción Elena Barrios, en la redacción Cristian Luis, en la realización Sergio Montesino y María Soler, en la realización de Televisión Canaria Alexis Lorenzo. Es martes 14 de abril y así comienza De la Noche al Día. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. Y vamos ya con toda la información. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Eva García, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Estíbaliz. Canarias exige un plan de choque ante el posible desabastecimiento de queroseno. Dadas nuestras singularidades como región ultraperiférica, el Consejo de Gobierno ha acordado remitir comunicaciones a distintos ministerios y al propio presidente, a Pedro Sánchez, en las que destaca la necesidad de seguir avanzando en el diálogo a 2 bandas para idear algún posible plan de choque o para ampliar el ya existente, con el fin de mitigar, escuchamos al portavoz Alfonso Cabello, los efectos adversos que ha producido la guerra. Es activarse una batería de escritos, de solicitudes por parte de las diferentes consejerías, Consejería de Turismo, Consejería de Industria y el propio presidente del Gobierno de Canarias, a sus homólogos en el Gobierno del Estado, para ver en qué medida se puede diseñar con el Gobierno del Estado, que es que tiene competencias en el asunto, un plan de acción, un plan de choque en el caso de que esta situación se produzca. Y es que ese conflicto bélico sigue afectando a nuestra economía. Sectores afectados
como la construcción, que sufre directamente el aumento de los precios. El presidente de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción en Santa Cruz de Tenerife es Óscar Izquierdo. En este momento el sector de la construcción a nivel mundial estamos padeciendo una situación de incertidumbre y eso es lo peor que puede haber en la economía, pero sobre todo en los territorios aislados, como en el caso de Canarias, que somos 8 islas en el Atlántico Medio. Esa dificultad aumenta doblemente en relación a los territorios continentales. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos muy mucho de las importaciones y las importaciones de los materiales básicos del sector de la construcción principalmente vienen de la zona asiática. Canarias puede convertirse en un lugar de retención cuando entre en vigor el Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo. Lo ha advertido el director del SEAR en Canarias, Juan Carlos Lorenzo. Según Lorenzo, si se aplica este pacto, recordemos previsto para el próximo 12 de junio, Canarias corre el riesgo de convertirse en un lugar de retención de migrantes, temor que comparte con la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, quien ha advertido que no va a tolerar que las islas se conviertan en una cárcel donde mantener a los migrantes que llegan en embarcaciones. Hay riesgo de que el retorno no sea una opción y por tanto Canarias se convierta en un espacio de retención. Puede haberlo. Estamos hablando de espacios en que aquellas personas que no tengan derecho a acceder al asilo son personas que se van a mantener retenidas previo a su retorno, a su expulsión a su país de origen. Y eso no sabemos cómo se va a producir. Lo que no vamos a tolerar es que a Canarias se le convierta en una cárcel donde mantener a los migrantes que llegan por pateras en Canarias, como en algún lado de ese pacto europeo se pretende conseguir. La NASA valora a Tenerife como centro de referencia en caso de emergencias con astronautas. Por eso se ha firmado un acuerdo entre la NASA y el Servicio Canario de la Salud para que los dos hospitales de referencia en Tenerife se conviertan en esa zona de referencia frente a alguna contingencia en el caso de que las futuras misiones tripuladas del programa Artemis. Destaca la unidad de medicina hiperbárica situada en el Hospital Universitario de Canarias en caso de que los astronautas sufrieran episodios de descomprensión. Adasad Goya es director del Servicio Canario de Salud. Es una gran oportunidad para nosotros, puesto que pone en referencia el valor del servicio canario y de sus profesionales. Tenemos que pensar que nos han elegido como posible zona de referencia para una emergencia que abordaría todo lo que sería la costa oeste africana, Macaronesia y parte de la costa europea, puesto que también engloba a lo que sería Portugal y la parte gallega. Frente Común para el Desarrollo de la Eólica Marina en Gran Canaria. El Cabildo y todos los sectores empresariales de la isla, junto a sindicatos y centros de investigación marina, han firmado una carta que mandarán al Ministerio para la Transición Ecológica en la que piden que apruebe de manera urgente una subasta específica para Canarias que decida qué empresas puedan instalar y operar parques de energía eólica en el mar. El presidente del Cabildo Gran Canario es Antonio Morales. Porque la eólica marina no es solo la instalación de aerogeneradores en el mar, sino de una cadena industrial compleja que abarca desde la ingeniería y la fabricación hasta la logística, la instalación, la operación y el mantenimiento, y abre oportunidades también en ámbitos como la economía circular. Gran Canaria tiene capacidades en muchos de esos ámbitos, cuenta con un sector marítimo portuario con experiencia, con empresas preparadas. Santa Cruz de Tenerife avanza en la ordenanza de la zona de bajas emisiones, cuya aplicación efectiva se demorará hasta 2029. La Junta de Gobierno en Santa Cruz de Tenerife abordó ese borrador de la ordenanza de las zonas de bajas emisiones enmarcado dentro del programa integral dirigido a promover una movilidad sostenible. El ámbito se situará entre el Barranco de Santos, Méndez Núñez, San Isidro y la avenida Danaga. Y las limitaciones al tráfico se aplicarán de lunes a sábado entre las 7 de la mañana y las 8 de la tarde, pero no todos los vehículos se verán afectados. Serán los de gasolina matriculados antes de 2001 y los diésel anteriores a 2006. El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez. Es una obligación, no es que queramos. No creo que en Santa Cruz tengamos un problema grave de emisiones de CO2 al aire, pero tenemos que cumplir una ley de manera obligatoria porque además nos han advertido que si no la cumplimos nos van a retirar fondos europeos. Ese olor a coche nuevo, esa primera carretera hacia donde tú quieras ir. Si estás pensando en cambiar de vehículo, en Caja 7 te ayudamos a arrancar. Fácil, cercano, sin rodeos. Tú eliges el destino. Nosotros te acompañamos en el camino. Más información en cajasiete.com/préstamo coche. Y vamos ya con la información deportiva. Comienzan a resolverse los cuartos de final de la Champions. Simón Abreu, buenos días. Hola, buenos días, Estíbaliz. Con un auténtico partidazo en el Metropolitano que mide al Atlético de Madrid y al Fútbol Club Barcelona del tinerfeño Pedri.
encuentro en el que los colchoneros parten con la ventaja del 2-0 de la ida. A las 8 se disputa el partido, misma hora que el Liverpool-PSG, con idéntica ventaja para el conjunto parisino. Mañana también a las 8 el Real Madrid de Raúl Asensio tratará de remontar el 2-1 de la ida visitando en Alemania al Bayern de Múnich. Además, en la Liga de Naciones femenina, esta tarde juega la selección española con la presencia de la portera gran canaria Misa Rodríguez. A partir de las 7 se miden a Inglaterra en Wembley. En cuanto a los nuestros, la Unión Deportiva Las Palmas trabaja en una semana corta con entrenamientos hasta el jueves, ya que este viernes a las 8 los amarillos reciben al Club Deportivo Leganés, que no podrá contar con el tinerfeño Jorge Sáenz por lesión. Vuelta al trabajo para el Club Deportivo Tenerife, que entrena ya sin descanso hasta el próximo sábado para el encuentro ante el Arenas de Guecho en el Rodríguez López. Un partido para el que Álvaro Cervera no va a poder contar con Aitor Sanz por sanción. Además, en baloncesto ya está en Tenerife el Galatasaray, el conjunto turco rival de la Laguna Tenerife, en el decisivo duelo de este miércoles en los cuartos de final de la Basketball Champions League. Un partido en el que los aurinegros solo les vale ganar para poder estar en la Final Four de Badalona a principios de mayo. El choque este miércoles a las 8 en el Santiago Martín. Y finalizamos con balonmano, porque hoy, adelantado de la última jornada en División de Honor Femenina, se disputa en Lanzarote el San José Obrero Málaga a partir de las 8 de la tarde. Y un día más nos fijamos en el tiempo, a ver cómo se presenta la meteorología en esta jornada de martes 14 de abril. Vicky Palma, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Estíbaliz. Por lo pronto, tiempo tranquilo, con nuestro viento alisio y bueno, esas temperaturas suaves que no sé cómo definirlas. Si temperaturas suaves son temperaturas frías, porque hay algún oyente que se queja del frío que todavía estamos pasando. Pero es que todavía estamos en el mes de abril, que no estamos en el verano. Sí es verdad que tenemos temperaturas bastante suaves hasta ahora. Hace falta alguna prenda de abrigo en medianías y zonas altas, también porque los cielos en general lucen bastante despejados. Las nubes las tenemos por debajo de los 1.200 metros de altitud aproximadamente hasta ahora. Y bueno, son abundantes en parte de Lanzarote y Fuerteventura y en las vertientes norte y este en las islas de mayor relieve. Hay también algunas, por ejemplo, en el sur de La Gomera o en el oeste de la isla de Tenerife, que tenderán a desaparecer a lo largo de las próximas horas. Hoy el ambiente nuboso en las vertientes norte y nordeste, en principio sin precipitaciones. En las cumbres por el sur, tiempo soleado, podremos disfrutar de horas de sol en Lanzarote y Fuerteventura. A mediodía las temperaturas máximas en zonas de costa llegarán a alcanzar hoy y puntualmente superar los 24 grados. Vamos a tener viento alisio moderado con intervalos y rachas localmente fuertes, especialmente durante la mañana y a mediodía. Y en el mar seguimos teniendo oleaje y viento. El viento tenderá a remitir a lo largo de la mañana. La altura de las olas disminuirá esta tarde, pero aún así hay que extremar la precaución porque en muchas zonas de baño hoy las olas alcanzarán y superarán los 2 metros de altura en las vertientes este y casi los 3 metros de altura por el norte. Lo que no sé dónde habrá quedado mi vitamina D, Vicky, ¿eh? Menos mal que apuntas a que ya habrá un rayito de sol, ¿no? En algunos puntos. Sí, ya se puede encontrar un poco de sol, pero es verdad que hay que irse a las vertientes sur de las islas, pero bueno, va saliendo el sol poco a poco y en los próximos días pues también esperamos que pueda llegar a salir el sol por el norte. También está bajando la cota de la nubosidad y a partir del jueves probablemente habrá un aumento de temperatura significativo que nos acompañará casi durante todo el fin de semana. Por aquí nos apuntan algunos oyentes en el 628-515151. Qué frío, Dios mío, nuestro amigo de Ingenio con esa imagen que nos manda desde el coche marcando 15 grados de temperatura a las 6:40 de la mañana. ¿Frío o humedad? Es lo que se pregunta. Buenos días desde Barrial, Galdar. Por aquí amanece con viento nublado y con frío. Buenos días, Bernardo desde Valverde, 14 grados, mucho frío. También nos apunta al frío que hace. Y también por aquí, Tere, buenos días, gente estupenda. Saludos de San Benito, esto en la Laguna Tenerife, 11 grados, mucha humedad ambiental, que tengan un bonito día. Y esa imagen del día, una sonrisa en mi rostro, no significa la ausencia de problemas, sino la habilidad de ser feliz por encima de ellos. Bueno, pues sí, qué bonita frase. Pues Vicky, mucho frío, de lo que se queja la gente, como estamos viendo. Bien insiste en que estamos en el mes de abril y todavía la primavera, bueno, pues tú sabes que es una estación, más que nadie, el hecho de que es una estación algo inestable y que todavía nos quedan algunas lluvias probablemente por delante.
Sí, de momento esta semana no parece, pero sí que hay que recordar eso de hasta el 40 de mayo no te quites el sayo, que parece que nos hemos olvidado y todavía estamos en el mes de abril, que no ha llegado mayo. Los que estén pasando frío, 15 grados después, o entre 11 y 15 grados después del invierno que hemos tenido, bueno, considerarlo frío pueden ser los 4, 6, 8 grados que tenemos en buena parte de las zonas altas y medianías altas en las islas de mayor relieve hasta ahora. Y bueno, por ejemplo, un hecho destacable, no está helando en las cumbres, ni en las de La Palma, ni en las de Tenerife, pero bueno, seguimos teniendo temperaturas en los valores que corresponde a esta época del año, que nos hemos olvidado, que han sido muchos inviernos y primaveras demasiado cálidos y nos olvidamos del tiempo que teníamos habitualmente en el archipiélago. Pues Vicky, un ratito volvemos a hablar contigo, ¿te parece? Hasta luego, buenos días. Hasta luego, 6:45. De la noche. Y aquí seguimos en la sintonía de la Radio Canaria, también a través de la pantalla de Televisión Canaria, mirando también a las primeras páginas de la prensa de este martes 14 de abril. Prensa que aquí en Canarias, entre otros asuntos, también hace referencia a la esposa del presidente Sánchez, a Begoña Gómez. Cristian Luis, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Estíbaliz. Pues sí, los periódicos canarios se hacen eco también de esa noticia. En Canarias 7 leemos, por ejemplo, el juez procesa a la esposa de Sánchez y compara el caso con la corte de Fernando VII. Los delitos, recordamos, por los que se procesa a la esposa del presidente son delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. Este es uno de los asuntos con los que abre este periódico Canarias 7, que trae a primera también pues la imagen del Cabildo de Gran Canaria junto a otras asociaciones, entidades públicas y privadas que rubrican la carta enviada a la ministra de Transición Ecológica, Sara Agesen, en la que reclaman la subasta de potencia eólica marina para Gran Canaria. Para que no se retrase más, Gran Canaria exige que la eólica marina se subaste ya. Ese es el titular que acompaña esta imagen en la que vemos a Germán Suárez pues, firmando junto a Antonio Morales y a Raúl García Brink esa carta dirigida a la ministra. Además de este asunto, se hacen eco de otra noticia, una carrera ilegal que reúne a más de 100 personas en la capital. Enseguida te voy a dar más detalles de esto porque ha llamado mucho la atención y tenemos también algunas imágenes que han publicado desde la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria de ese encuentro. Pero hay más titulares en la provincia, mismo asunto de portada, Frente Gran Canario por la Energía Eólica Marina. El Cabildo, junto a otras 20 entidades, lidera ese movimiento para exigir al Estado agilidad en la implantación de molinos en las costas de Gran Canaria. Además destaca las declaraciones del presidente del Cabildo, Antonio Morales, dice: no podemos esperar más. La imagen de portada en este periódico en la provincia es para el presidente Pedro Sánchez junto a su esposa en la visita a China, Begoña Gómez a un paso del banquillo, es el titular que acompaña esa imagen. El juez atribuye a la esposa de Sánchez tráfico de influencias y malversación. En el día abren con otro asunto, alerta roja ante el peligro de desabastecimiento en las islas. Clavijo envía misivas a 3 ministerios para reclamar un plan de choque específico ante la falta de combustible. El vicepresidente Carlos Cuerpo admite ya tensiones en el suministro de prolongarse la guerra en Irán. La imagen de portada en este periódico es para otro asunto. Hacíamos seguimiento también de esta convocatoria ayer en el programa, la NASA, que visitaba el Hospital Universitario de Canarias, Tenerife, salvavidas oficial de la NASA, la Agencia Espacial y el Servicio Canario de la Salud se unen para atender a merizajes en futuras misiones. Se interesaban especialmente en la cámara hiperbárica de Luke. Y en Diario de Avisos, el pulso de Trump a Irán amenaza el suministro global de petróleo y pone al mundo en alerta. Estados Unidos asegura que eliminará todos los buques iraníes que intenten pasar por el estrecho de Hormuz, y China le lanza una advertencia: no interfieran en nuestros asuntos. Abren con este asunto, pero destacan también otros titulares como este: Canarias teme convertirse en una cárcel para migrantes. SEAR alerta del riesgo a partir de junio, con el Pacto Europeo, de que sean retenidos en las islas quienes no tengan derecho al asilo. Y como te comentaba, uno de los asuntos que recogen los periódicos de la provincia oriental, tanto Canarias 7 como la provincia, es esa macrocarrera ilegal en el polígono Díaz Casanova, que ha acabado con 8 denuncias de la policía local. En Canarias 7, por ejemplo, vemos las instantáneas, vemos unos fotogramas de ese vídeo que se ha publicado a través de las redes sociales, en los que vemos pues esos coches entrando a toda velocidad en una rotonda. Vemos también cómo pues la gente aprovecha para grabar esa imagen, muchísima gente en los alrededores de esa
primera quedada que se ha saldado, como decimos, con 8 denuncias. Hay mucha preocupación por este tema, Estíbaliz, por lo que supone, el riesgo que supone para la gente. Es verdad que sucedió de madrugada, pasada la 1 de la mañana. Comenzó en Telde, en la zona del polígono industrial del Goro, pero al parecer estaban alertados por los participantes en que la policía local tiene unos drones y podían estar vigilándoles, y finalmente se trasladaron hasta este lugar de la capital Gran Canaria, hasta el polígono Díaz Casanova. Dicen los agentes que han participado en este operativo que había más gente que nunca en este tipo de carreras, que por otra parte hay que decir que suceden más de lo que nos imaginamos, y que temen que con la celebración del Rally Islas Canarias se vuelva a generar una concentración elevada de personas en las próximas semanas. Y por lo que leemos también en esas informaciones de Canarias 7, los policías locales no pudieron tampoco realizar pruebas de drogas, según el sindicato CESIF, pues porque no estaban algunos agentes habilitados para realizar esas pruebas. Así que es una situación que está preocupando mucho y que, como te cuento, y se ve que se saben organizar y cómo escabullirse de las zonas de control y bueno, y sobre todo que viene siempre, bueno, siempre no, pero normalmente coincidir con fechas de rallies, ¿no? También, sí, ¿no? sí. Y mientras esto sucedía en Las Palmas de Gran Canaria el domingo, en Tenerife alguien se ganaba la lotería, por cierto. Bueno, sí, la lotería o la 11. Sí, bueno, la lotería, el sueldazo del fin de semana de la 11, 300.000 euros al contado y 5.000 euros al mes en Tegueste, así que... Madre mía, que lo pillara, ¿no? Alguien de Tegueste... Qué tranquilidad te da, ¿no? Sí, está despertándose muy tranquilo. Bueno, eso en cuanto a la prensa en las islas, la prensa nacional también hace referencia del viaje de Pedro Sánchez a China, acompañado por su esposa, cuando nos enteramos precisamente cuando el juez Peinado procesaba a la esposa del presidente. Sí, los dos periódicos, tanto El País como El Mundo, abren con esas imágenes del presidente en su visita a China, junto a su esposa, a Begoña Gómez, y ambos abren con este asunto. En El País leemos que Peinado procesa a Begoña Gómez tras una polémica investigación. Además, la reacción del Ejecutivo, que recibe el auto con indignación y confía en que la decisión sea revocada, mientras que en El Mundo leemos que el banquillo espera a Begoña por aprovechar el poder de Sánchez. Bueno, y vamos con lo que se habla hoy, que se habla mucho de la visita del Papa a España, a Canarias en concreto, pero el Papa sigue siendo noticia. Eugenio González, buenos días. Hola, Estíbaliz, buenos días. Y no precisamente solo por esa visita oficial a España, sino también porque le ha contestado a Donald Trump. ¿Y de qué manera? Además lo ha hecho en las alturas, cerca del cielo. Iba volando el Papa en el avión este que le llevaba en este tercer viaje apostólico del Papa León XIV, que le lleva a hacer un recorrido, en este caso por África, por Argelia, por Camerún, por Angola y por Guinea Ecuatorial. Bueno, pues el Papa responde a Trump, como tú bien dices, tras sus críticas. Dice que no le tiene miedo. Para contextualizar, el presidente estadounidense remitía el día anterior contra el pontífice, asegurando que era débil en materia de delincuencia y terrible en política exterior. Casi nada lo que le decía Trump al Papa León XIV. Bueno, pues el Papa, en este viaje, en los pasillos del avión, hablaba con los periodistas y, entre otras cosas, decía que la Iglesia tiene la obligación moral de ir contra la guerra. Pero decía más cosas el Papa. No veo mi papel como el de un político, no soy un político, no quiero entrar en el debate con él. Bueno, viene a decir el Papa, no tiene miedo a la administración ni a proclamar en voz alta el mensaje del Evangelio. Dice que es para lo que creo, y es textual, que estoy aquí, para lo que la Iglesia está aquí. Hay demasiada gente que sufre en el mundo, hoy en día se está matando a demasiadas personas inocentes, y creo que alguien, esto lo ha dicho también el Papa, tiene que levantarse y decir, hay una forma mejor de hacer esto. De esta forma tan contundente, pero también tan clara, el Papa León XIV le ha respondido a Donald Trump. En cualquier caso, todo parece indicar que va a seguir, al menos por parte de Donald Trump, que va a seguir atacando al Papa. Y lo único que sí que parece que ha reculado un poco Donald Trump es que ha retirado, no sé si han visto esa imagen tremenda en la que aparecía... Como una imagen de Jesucristo, como ¿no? Jesucristo, con su cara. Con su cara. Bueno, pues la ha retirado de su red social tras recibir comentarios negativos, incluso de figuras cristianas ultraconservadoras que lo han tachado de blasfemia. Esto sí que lo ha quitado de su red social, pero allí sigue por esa boquita el presidente Trump diciendo muchas sandeces, ¿no?
Bueno, eso en cuanto a Donald Trump, pero vamos ya a poner nuestra mirada en la cultura. C. Castro, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Estíbaliz. Bueno, porque comienza la restauración del Museo Néstor con una actuación que combina conservación patrimonial y modernización. Sí, la actuación va a permitir recuperar el inmueble, mejorar su accesibilidad y actualizar completamente sus instalaciones. La intervención cuenta con una inversión superior a los 4 millones de euros financiada a través de los fondos de desarrollo de Canarias. Néstor Martín Fernández de la Torre es una de las figuras más relevantes del modernismo y el simbolismo europeo en Canarias. El edificio está integrado en el conjunto del pueblo canario, responde a la estética neocanaria y está cerrado desde 2017. Ya hemos intervenido en el bodegón. La ermita, saben que también, pendiente de la evolución del secado para poder proceder a la restauración de los frescos que allí se encuentran, pero también ya, digamos, con una mejor perspectiva de cómo fue al principio, eso es importante también, y lo que se trata es de intervenir para tener este museo en las mejores condiciones posibles y que la obra de Néstor luzca en un espacio tan singular como este bodegón, que forma parte de la identidad de esta ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Serán 24 meses de obras y doble propuesta escénica de la Sastrería Teatro este fin de semana en el Espacio Cultural La Granja. La compañía de la Isla Bonita muestra en Tenerife su última producción, El Manifiesto de los Estudiantes de Múnich, así como una versión contemporánea de La Casa de Bernarda Alba, en colaboración con la también Palmera Escuela Municipal de Teatro, Pilar Rey, esta última con opción al taller infantil paralelo La Pequeña Escena. Será el viernes y el sábado en La Granja. Jamás nos lo explicaron de pequeños, que a veces el amor es una insensatez. Y el próximo viernes en la Plaza de San Juan de Telde, en Gran Canaria, concierto de Marwan, dentro de los actos de la Feria del Libro. Pensábamos que El amor era solo una fiesta, optó a Mejor Canción Original Los Goya en 2025 por el documental Terapia de Pareja de Gaizka Urresti. Pensábamos que el amor era solo una fiesta, nada más. Una forma de hacer terapia, ¿no? Mejor pensar que el amor sea una fiesta. No, pero dice que el amor también es una insensatez, también lo ha dicho, así que, bueno, en fin. Un poquito de todo, un poco de con todo. moderación. Se volvía rutinario, los celos instalando en casa su cuartel, las ganas de... Y esto en Telde, ¿no? Como dice. El próximo viernes en Telde con los actos de la Feria del Libro. Pues muy bien. Volver hecho pedazos del trabajo, deseos caducados en el neceser, y esta triste verdad que nunca encajo. Son las 7 de la mañana. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. Bueno, y mientras Trump come de McDonald's y recibe el reparto a domicilio en el propio despacho Oval, es desde allí donde da instrucciones a su armada para eliminar buques iraníes que se acerquen a la zona de bloqueo en el estrecho de Hormuz. El futuro que se nos presenta se resume en esta frase del presidente del Parlamento iraní y principal negociador del país, Mohammad Bagher Ghalibaf. Disfruten de los precios actuales en las gasolineras. Lo dicho, da cuenta del vertiginoso aumento de precios que está por venir. Bruselas ya prepara una batería de medidas de emergencia después de que la Unión Europea se haya gastado 22.000 millones de euros extra en adquirir combustibles fósiles en 44 días de guerra. Canarias también mueve ficha. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, quiere saber si el Estado va a tener en cuenta la situación ultraperiférica de las islas en caso de desabastecimiento. El portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello, apela a tener en cuenta a Canarias por parte de cada uno de los ministerios del Gobierno. Es activarse una batería de escritos, de solicitudes por parte de las diferentes consejerías, Consejería de Turismo, Consejería de Industria y el propio presidente del Gobierno de Canarias, a sus homólogos en el Gobierno del Estado para ver en qué medida se puede diseñar con el Gobierno del Estado, que es que tiene competencias en el asunto, un plan de acción, un plan de choque en el caso de que esta situación se produzca. Un día en el que volvemos a mirar a la carretera, en este caso a la TF 217 en el municipio de Santa Úrsula. Ayer por la tarde tuvo que procederse al cierre total del tráfico por un grave desprendimiento. Durante el resto de la tarde y de la noche se ha venido trabajando para asegurar el talud y poder darle apertura, y hasta hora de la mañana ya podemos decir que esa carretera, la 217, ha quedado reabierta al tráfico tras ese desprendimiento, y como saben ustedes, ahí han estado interviniendo los equipos de conservación de carreteras que han trabajado con la retirada del material desprendido
atendido y una vez finalizadas las labores de limpieza y aseguramiento de la zona, se ha procedido a la reapertura de la vía, restableciendo la normalidad en la circulación. Es la última hora que nos llega de este asunto, sobre todo por aquellos conductores que hacen uso de esta vía de la TF 217 entre los municipios de Santa Úrsula en La Orotava, a la altura de la cuesta de la villa. Pasan 2 minutos de las 7 de la mañana y siempre, como les digo y les repito, saben ustedes que tienen ese teléfono a su disposición, el 628-515151. Un ratito volveremos a repasar con Vicky Palma la situación meteorológica para esta jornada, así que sigan contando cómo amanece en aquel lugar en el que se encuentra. Como digo, continúa De la Noche al Día. De la Noche al Día, Estíbaliz Pérez. Pero este martes trae más noticias. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Alerta al sector aéreo, Eva, por la escasez de queroseno. La Asociación de Aeropuertos Europeos advierte de un riesgo claro. Si el estrecho de Hormuz no abre en las próximas 3 semanas, podría producirse una escasez de combustible para aviones en toda la Unión Europea. En España es verdad que el escenario es más tranquilo, cerca del 80% del queroseno se refina y se produce aquí. Aún así, todo dependerá de cómo evolucione el conflicto. Óscar Perelli es vicepresidente ejecutivo de Exceltur. Podría suceder en algunos aeropuertos. En España, hasta donde nosotros sabemos, el suministro está garantizado en un plazo bastante mayor y, lógicamente, esto sería un drama, ¿no? Esperamos y deseamos, y ese es el escenario en el cual desde Exceltur sentimos que el efecto final del conflicto sobre el turismo español podría ser algo positivo en un contexto en el que eso no sucediera, claro. Control obligatorio de accesos a salas de juegos y apuestas. El objetivo es que a partir de su entrada en vigor, los salones recreativos y de juegos deban tener obligatoriamente un servicio de admisión que impida la entrada a menores de edad a la zona donde se desarrolle la práctica del juego y de las apuestas. Esta medida se suma a las recientes impulsadas ya por el gobierno canario, como la limitación a la concentración de locales de juego a distancia respecto a centros educativos. Alfonso Cabello, portavoz del Ejecutivo. Los salones recreativos de juegos deberán tener obligatoriamente un servicio de admisión que impida la entrada a la zona donde se desarrolla la práctica del juego a menores de edad. Además, se garantizan y se unifican en un único texto las distancias mínimas a las que se pueden encontrar a centros escolares. Rechazo a la norma en la que trabaja el Gobierno de Canarias para sancionar a los parados que no acepten una oferta de empleo. Desde la Consejería de Empleo aclaran que no se trata de un decreto que impulse Canarias, sino de la implantación del llamado acuerdo de actividad previsto en la Ley de Empleo del año 2023, cuyo objetivo, señalan, es reforzar el compromiso entre las personas demandantes y los servicios públicos de empleo. Añaden que si no se cumple con una justificación válida puede haber consecuencias. De hecho, ya están adaptando las aplicaciones y las herramientas. Eso del lado del Gobierno. Desde el sindicato, desde UGT, el secretario de Organización, Comunicación y Relaciones Institucionales, Héctor Fajardo, considera que esta medida pretende criminalizar a los trabajadores, así como ocultar precariedad. El problema no está en los desempleados que rechazan una oferta, el problema está en lo que es el sistema, ¿no? Porque habría que ver cuando si el propio gobierno ya reconoce que hay sectores con vacantes sin cubrir, ¿no? Pero sin embargo omite un análisis de fondo, que es qué condiciones ofrecen esos empleos, qué salarios están pagando y qué estabilidad pues garantizan esos sectores, ¿no? El Parque Nacional del Teide se plantea reducir a la mitad su número de visitantes. Al menos es una idea que pone sobre la mesa el nuevo director del parque, el también biólogo José Luis Esquivel. Ha señalado que actualmente cada día visitan el Parque Nacional del Teide unas 11.000 personas y con la mitad podría gestionarse mejor. Ha insistido en que el cambio climático y el exceso de turistas son los problemas más graves que tiene el parque. El excesivo número de vehículos en zonas áridas, en determinadas zonas. La gente sube en horas puntas y como no hay aparcamientos para tanta gente, pues deja los coches a veces en la cuneta, pisando especies endémicas, especies exclusivas. O sea, esa afluencia masiva a zonas muy concretas es lo más grave que tenemos hoy. La Audiencia Nacional avala las piscinas municipales de Candelaria y reconoce su valor social y canario frente a Costa. Es una sentencia que va más allá del ámbito jurídico, ya que el fallo no solo reconoce el derecho del ayuntamiento a regularizar la instalación, sino que introduce una reflexión clave sobre el papel de estas infraestructuras, las que desempeñan en el contexto social, geográfico y cultural de Canarias. Mari Brito, alcaldesa de Candelaria.
y la verdad que ante la denegación de la concesión posteriormente de Costas interpusimos un recurso ante la Audiencia Nacional y finalmente hoy hemos tenido la gran noticia de que se han aceptado los argumentos que había esgrimido el Ayuntamiento de Candelaria y finalmente tenemos una sentencia favorable. Canarias presume de producto local premium en el Salón de Gourmet. Es el mayor escaparate internacional de alimentación y de bebidas de calidad. Una cita que Canarias aprovecha para mostrar los productos premium de 80 empresas de las 8 islas. Hasta el próximo jueves, los profesionales y empresas buscan nuevos puntos de venta y sobre todo un cliente que sepa apreciar el esfuerzo que significa para los pequeños productores de Canarias. Narva y Quintero, consejero de Agricultura y Ganadería. Estamos con productos diferenciados, de calidad diferenciada. Evidentemente Canarias en muchas ocasiones no puede competir con cantidad de productos por nuestra geografía, somos territorio insular, pero en lo que sí podemos competir sin duda es en la calidad de nuestros productos diferenciados, un producto que geográficamente tiene un origen volcánico y que la climatología de Canarias es única en el mundo. Hay momentos que no pueden esperar. Ese viaje pendiente, esa reforma, ese nuevo comienzo. En Caja 7 escuchamos tu plan y lo hacemos posible contigo. Porque cuando confías en tu proyecto, nosotros confiamos en ti. Caja 7. Transformamos confianza en progreso para Canarias. Más información en cajasiete.com/préstamos. Y vamos ya con los deportes. Juanjo Toledo, buenos días. Hola, Estíbaliz, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, comienzan a resolverse los cuartos de final de la Champions. Sí, hoy Liga de Campeones, cuartos de final, choque de vuelta a las 8 en el Metropolitano. El Atlético de Madrid se mide al Fútbol Club Barcelona del teguestero Pedri. Recuerden, en el Camp Nou 0-2 ganaron los colchoneros. El Real Madrid de Raúl Asensio, del Gran Canario Raúl Asensio, pone rumbo en el mediodía de hoy a Múnich para medirse mañana al Bayern en el Allianz Arena. Recuerden, en el Bernabéu ganaron los alemanes 1-2. Además, tenemos también hoy fase de clasificación para el próximo Mundial Femenino que se va a disputar en Brasil el próximo año a las 7 de la tarde en Londres, en el estadio de Wembley. Inglaterra se mide a la selección española de la Gran Canaria Misa Rodríguez. Aquí más cerquita tenemos nueva sesión de trabajo de la Unión Deportiva Las Palmas. Será a las 10:30 de la mañana en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. Sigue preparando el conjunto amarillo el partido del viernes ante el Leganés a disputar en el estadio de Gran Canaria. Un equipo, el de la Unión Deportiva Las Palmas, que no podrá contar con el futbolista japonés Taisei Miyashiro, que sufre una micro rotura en el isquiotibial izquierdo y que le va a impedir medirse al conjunto pepinero. Vuelve al trabajo hoy el Tenerife, será a las 10 de la mañana en la Ciudad Deportiva Javier Pérez, preparando así el equipo de Álvaro Cervera el partido del sábado en el Rodríguez López ante el Arenas de Guecho, un encuentro en el que no va a estar Aitor Sanz, ya que tiene que cumplir el capitán del Tenerife partido de sanción. Y además, Estíbaliz, tenemos hoy balonmano, división de honor femenina, el adelanto de la jornada 26 que va a medir a las 8 en Arrecife, al Ciudad de Lanzarote, al SICAR Lanzarote Ciudad de Arrecife, frente a las andaluzas del Costa del Sol Málaga. Bueno, todo esto más y lo que vaya surgiendo a partir de las 2 de la tarde, Juanjo. Todo a partir de las 2 en el Deportivo de la Radio Canaria. Gracias, Juanjo. Buen día. Y tiempo para el tiempo. Vicky Palma, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Estíbaliz. Como hemos dicho, temperaturas suaves, ya quizás aleja un poco la lluvia, aunque no sé si todavía queda por ahí algunos restos que nos haga usar el paraguas, Vicky. Bueno, en principio hoy la probabilidad de lluvia es muy pequeñita. Sí que es verdad que tenemos nubes de tipo bajo hasta ahora, pues cubriendo parte del archipiélago, cubren el cielo en el norte y este de La Palma, en el norte del Hierro, de La Gomera, norte y este de Tenerife, y también algunas por el oeste, norte y este de Gran Canaria. Hay algunas nubes de tipo bajo en zonas costeras, tanto de Lanzarote como de Fuerteventura. Y bueno, vamos a tener un poquito de todo. Esa nubosidad baja del Alicio en las islas de mayor relieve no va a desaparecer, nos va a acompañar prácticamente toda la jornada. Esas nubes se situarán en principio por debajo de los 1.300, 1.400 metros de altitud, depende un poco de la isla. Y bueno, de dejar alguna gota no sería nada importante, la probabilidad hoy es muy pequeña. En Lanzarote y en Fuerteventura tendremos horas de sol, también tendremos sol en las cumbres y en las vertientes oeste y sur en las islas. Las temperaturas a mediodía, alguna máxima puede llegar a rondar o superar puntualmente los 24 grados en zonas costeras. El viento va a ser el alisio, sopla moderado, todavía con intervalos y rachas localmente fuertes. Ese viento tenderá a remitir o a perder un poco de intensidad a lo largo de la tarde. Y debido al viento tenemos mal estado del mar
en las costas del este las olas alcanzan y superan los 2 metros de altura, en las del norte el oleaje todavía hoy puede superar los 3 metros de altura, así que aunque tengamos sol, en algunos casos pues hay que extremar la precaución al acercarnos a la costa. Es decir, que todavía tenemos que tener cuidado con las olas, Vicky, según el lugar de las islas que nos encontremos. Sí, el mejor estado del mar lo vamos a encontrar en zonas costeras protegidas en el suroeste de islas como El Hierro, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria. En las vertientes este sigue habiendo viento, empezará a remitir esta tarde, pero con ese viento pues vamos a tener oleaje y hay que tener precaución. Por aquí Luigi, desde Fuerteventura, del Parque Holandés, 14 grados con cielo nublado, ventolera del noreste, nos pone muy fresco, cielo despejado. También buenos días desde Gran Rey, desde Valle Gran Rey. Hoy sí que pesa la semana. Bueno, a mí que los martes tampoco me gustan demasiado. Buenos días desde el Madroñal, 11 grados, pero hace mucho frío. Sensación térmica menor en lo que nos apuntan por aquí. Saludos a todo el equipazo desde el Valle de Aría, Lanzarote. Nos levantamos con 14 grados. La noche ha sido muy ventosa y el cielo amanece parcialmente nuboso. Sigue el fresco en el norte de la isla. Buen día a todos. Y por lo que estamos viendo en las islas orientales, de lo que se quejan nuestros oyentes de momentos muy ventosos, Vicky. Sí, pero al ser Alicio, Lanzarote y Fuerteventura, desgraciadamente, son islas donde ese viento siempre suele apretar bastante y lo raro sería en esta época del año pues no tener viento. El Alicio ahí sopla con intensidad la mayor parte del año cada vez que tenemos este viento. Sí que es verdad que esperamos que pierda un poco de intensidad a lo largo de la tarde y que no se note tanto, pero vamos, son dos islas donde el viento es el gran protagonista cada vez que hay Alicio. Y bueno, ha habido algunas rachas, pero en principio esas rachas en las dos islas ya hoy estarán por debajo de los 70 kilómetros por hora. Bueno, pues Vicky, que tengas un buen día. Igualmente, buenos días. Gracias. Por aquí también nos apuntan desde el aeropuerto de Gran Canaria, 15 grados de temperatura, y desde el Palmar de Buenavista, noche con mucho viento y amanece con mucho frío. Un saludo de Darwin. Y bueno, sigue el teléfono, el WhatsApp abierto, el 628-515151. Nos hemos puesto en contacto con la sala del 112. Hasta hora de la mañana no hay incidencias, por lo tanto es algo por lo que nos alegramos. Desde Tejuate nos apuntan Fuerteventura. Ahora nos apuntan y terminan de escribir. Nos mandan una fotografía muy bonita de ya las primeras luces del amanecer desde este lugar de la isla Majorera, con el cielo prácticamente despejado, con algunas nubes y con una temperatura que marca los 14 grados. Y Barlovento, La Palma, mucho frío y humedad. Ahora sí que después del 112, que decíamos que no hay incidencia, nos fijamos en la situación del tráfico. Eva, ¿qué tal se circula? De momento tranquila, es verdad que hay algunas zonas que están algo saturadas. En Gran Canaria, la Gran Canaria 3, sobre todo ese paso por los Alisios sentido sur, circulación lenta. Y luego también en Gran Canaria, la Gran Canaria 1, ese paso complicado siempre el de la Garita, la zona de los centros comerciales, de Alcampo concretamente, sentido Las Palmas, está muy intensa la circulación. Es verdad que todo tramo entre el Mirador y el Calero, tanto sentido Las Palmas como sentido sur, sí que se nota circulación lenta, pero sobre todo, como te decía Estíbaliz, ese tramo de la Gran Canaria 1 que pasa a la altura de la Garita. Y luego, en la isla de Tenerife, desde el Portezuelo ya empiezan varios kilómetros de circulación lenta hasta la curva del Sausal. Incluso un poquito antes ya se nota esa retención de tráfico de cada mañana en la TF5. Bueno, pues así está la circulación hasta hora de la mañana. Nos fijamos ahora también en las claves del día, lo que marca esa agenda de este martes 14 de abril. Eugenio González, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Steven. ¿No te gustan los martes entonces? ¿No es un día que te cae bien? Fíjate, tú prefieres un lunes que un martes. Ya el martes como... Uf, ¿sí? Ya sí. Bueno, cuando llega el jueves ya me pongo más contenta. Bueno, Eugenio, que el gobierno estatal aprueba hoy en Consejo de Ministros esa regularización para 500.000 de migrantes. Esto es lo previsto, esta es una de las claves del día, Estíbaliz. En el Consejo de Gobiernos de Ministros se aprueba esto que bien dices. El gobierno aprobará en el Consejo de Ministros el Real Decreto para la regularización de las personas migrantes que viven en España sin papeles, con el que planea dar permiso de residencia y trabajo a alrededor de 500.000 de personas. El texto ha pasado por varios borradores y ha estado sujeto pues a cambios hasta el último momento, como los llevados a cabo a raíz del dictamen del Consejo de Estado. Lo que previsiblemente se mantendrá en el texto en el que se aprobará hoy es que la medida va a beneficiar a todas las personas migrantes que hayan llegado a España antes del pasado 1 de enero y en el momento de su solicitud puedan
deberán demostrar que llevan en el país 5 meses, así como también los solicitantes de asilo que hubieran hecho su petición antes de la misma fecha. Por tanto, si no hay cambio de última hora, noticia de última hora, el Gobierno prevé aprobar hoy, este martes, la regularización para medio millón de migrantes. Bueno, mañana este programa será desde un exterior, desde el Parlamento de Canarias. Hoy hay sesión plenaria, también continuará mañana. Nosotros estaremos allí en directo, pero ya hoy el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, va a responder a las preguntas de los grupos parlamentarios en su sesión de control habitual. Sí, son varias cuestiones que va a responder el presidente del Gobierno a su señoría. Destacamos, por ejemplo, dos. Fernando Clavijo va a responder, como bien dices, en la sesión de control al Gobierno en el Parlamento a varias preguntas relacionadas con las medidas a acordar para paliar fundamentalmente las consecuencias en Canarias de la guerra en Oriente Medio. Esta será una de las cuestiones que va a responder el presidente Clavijo. Otra cuestión que también va a responder Fernando Clavijo en el Pleno del Parlamento a preguntas de su señoría sobre asuntos como las conversaciones con el Estado sobre los aeropuertos. Son solo dos de las cuestiones que esta mañana va a responder en el Parlamento el presidente Fernando Clavijo. Y bueno, la Audiencia de Las Palmas, que juzga hoy un caso de abusos sexuales a menores migrantes, Eugenio. Sí, es un asunto bien delicado, Estíbaliz. La Audiencia Provincial de Las Palmas juzgará esta mañana a 3 personas acusadas de abusos sexuales, exhibicionismo y descubrimiento y revelación de secretos hacia menores migrantes. Presuntamente se aproximaban al complejo de bungalow que forman el centro de emergencia Vistaflor, esto está en Maspalomas, en el sur de Gran Canaria, y ofrecían trabajo, regalos y también arreglarle los papeles a los internos a cambio de acompañarles. La Fiscalía pide penas que van desde los 4 meses hasta los 2 años y 1 mes de prisión para los 3 encausados. Como te digo, será esta mañana cuando comience en la Audiencia de Las Palmas este juicio que afrontan 2 años de cárcel por abusos sexuales a menores migrantes en Maspalomas, estas 3 personas. Bueno, enseguida hablamos de los contenidos de la Alpispa. Permíteme, Eugenio, que hasta ahora nos hagamos eco de una última hora, porque fíjense, cuando hablábamos de la apertura de la TF 217 entre Santa Úrsula y La Orotava, a la altura de la Cuesta de la Villa, por ese desprendimiento ocurrido ayer por la tarde, nos enteramos a esta hora de la mañana de un nuevo desprendimiento, en este caso en la TF 143, en el punto kilométrico 3,5. Y vamos a saludar hasta ahora de la mañana a Damaso Arteaga, consejero de Movilidad y Carreteras del Cabildo Insular de Tenerife. Señor Arteaga, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, como digo, un desprendimiento en la TF 143. ¿Esto en qué punto en concreto, consejero? Es en Anaga, en la carretera del Batán. Hemos tenido un desprendimiento importante y ya estamos acudiendo con medios, o sea, que para los ciudadanos en esa zona, por este desprendimiento y por otros que puedan ocurrir, porque estamos asistiendo a continuos desprendimientos en distintos puntos de las carreteras de la isla, pues debido a que no para de llover, ¿no? Y en ese sentido las carreteras están sufriendo desprendimientos continuos de puntos en torno a las laderas que nos están dando muchos quebraderos de cabeza, ¿no? En esa línea estamos intentando acudir con la mayor rapidez posible. En cualquier caso, hablamos de que esta carretera ha quedado ahora mismo inutilizada totalmente, consejero. En estos momentos sí. Pero bueno, restableceremos el tráfico a la mayor brevedad en cuanto estén los medios. No parece un desprendimiento muy importante, pero bueno, sí es cierto que en molestias causa, ¿no? Sobre todo los que vamos a trabajar a primera hora. Y claro, hablamos de que afecta a la carretera del Batán, afecta por lo tanto a los vecinos de este núcleo poblacional. ¿En comunicación con qué destino, señor Arteaga? Bueno, en la zona de Anaga con la laguna con Santa Cruz, ¿no? La TF 143 que conecta después con la TF 12, o sea que en ese sentido con la dorsal de Anaga. Bueno, entonces se prevé, señor Arteaga, que quede restablecido el tráfico en las próximas horas. Esperemos lo más inmediato posible, porque como dice usted, hay mucha gente que ahora depende de esta carretera para poder ir a trabajar y dice que tampoco es un desprendimiento quizás de gran envergadura. Sí, efectivamente. Intentaremos restablecer el tráfico a lo largo de la mañana. Y confirmamos que la TF 217, que ayer también nos daba un susto en esa carretera que comunica Santa Úrsula con La Orotava, ya está restablecido el tráfico. Lo que no sé si eso no quita, señor Arteaga, que se siga reforzando el talud por posibles desprendimientos futuros. Efectivamente. Esta mañana pues subirán escaladores a analizar
el estado del talud e intentaremos pues tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad en ese punto pues a medio plazo. Bueno, pues estaremos muy pendientes de cuando se restablezca el tráfico esta TF 143, como digo, esta carretera del Batán, en el Parque Rural de Anaga, que se ha visto afectada por un desprendimiento esta misma mañana. Damaso Arteaga, gracias, buenos días. Gracias a ustedes, un saludo, buenos días. Ahora sí, Eugenio, nos vamos con los contenidos de la Alpispa, porque tú sabes que en la actualidad manda, ¿no? Sí, desde luego, y en la Alpispa también estaremos muy pendientes de estos desprendimientos. Y luego, el programa de la Alpispa es un programa de mucha verdad, pero hoy, Estíbaliz, te voy a llamar Mercedes. Bueno, es tu compañera de vida, de trabajo, aquí durante tu vida laboral, ¿no? Pues te decía que es un programa de mucha verdad, pero hoy vamos a hablar de la mentira. Hoy, porque ¿por qué mentimos? También la mentira patológica, aquellos que se creen sus propias mentiras. De esto también vamos a hablar en esta jornada de martes en la Alpispa, a pesar de que el martes es un día que a ti especialmente no te gusta. Bueno, vamos a hacer que el martes te guste más y vamos a también, aparte de estos contenidos, otros más de 11 a 1 como siempre en la Alpispa. Estará muy atenta como siempre, ¿eh? Yo lo sé. Unas veces no puedo interactuar, pero me gustaría, ¿eh? Sí, pero como si te sentimos cerca, Gracias, Eugenio. A ti, Estíbaliz. Hasta las 11. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. Y en este preciso momento interviene Pedro Sánchez, el presidente del gobierno desde China. Vamos a escucharlo. Los gobiernos progresistas nos unamos para trasladar a la ciudadanía, y sobre todo en España, trasladar a la ciudadanía que pertenecemos a algo que incluso va más allá de la política doméstica, que va más allá de nuestras fronteras. Y es tener una mirada positiva, humanista, de avance, de compromiso ante los retos que tiene la humanidad por delante y de trabajo conjunto frente, pues a aquellos que hacen retos que tiene la humanidad en su conjunto, sobre todo basándose en este contexto actual, bélico, de guerra, también en cuanto a las últimas elecciones y resultados en Hungría, que también le han preguntado a los medios de comunicación presentes en este viaje que está realizando el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a Pekín. Y a esta hora de la mañana nos acompaña por aquí Nira Fierro, que es secretaria de organización del PSOE en Canarias. Señora Fierro, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días a todas y a todos. Bueno, estamos asistiendo, como también ha hecho referencia el presidente del gobierno, a una situación muy complicada que tiene que ver con este contexto bélico actual, y además hoy será una de las preguntas de su grupo de gobierno al presidente de Canarias en esa sesión del control al gobierno en el Parlamento de Canarias. En cuanto a esas medidas anticrisis, ¿serán suficientes, señora Fierro? Bueno, claro está que estamos en una etapa de absoluta inestabilidad, derivada también de quienes están al frente de determinados gobiernos que, desde luego, no solo violan el derecho internacional, sino que no ayudan para nada a la estabilidad de los territorios y muchísimo menos a la paz. Efectivamente, hoy tenemos sesión de fiscalización al Gobierno en el Pleno del Parlamento de Canarias. El Gobierno de Canarias anunciaba sus medidas anticrisis la semana pasada tras el acuerdo con el Gobierno de España, también en el decreto anticrisis, y efectivamente pues serán suficientes en tanto en cuanto dure esta situación de inestabilidad, de guerra y de conflicto. Todos vimos al día siguiente de comenzar la guerra cuáles eran las primeras consecuencias de esta guerra de Estados Unidos contra Irán. Lo vimos en el precio de la gasolina y derivado de eso pues estamos viendo cómo se incrementan determinados productos que afectan en el día a día de la ciudadanía, ¿no? Por ejemplo, se le une el incremento de la cesta de la compra, que ya venía siendo alta en Canarias, ¿no? Y que desgraciadamente con estas cuestiones pues se ve ya más al alza, ¿no? Nosotros exigimos al Gobierno de Canarias medidas realistas, efectivamente, precisamente, justamente en torno a esta cuestión. La llevábamos pidiendo mucho tiempo, la cesta de la compra. El señor consejero de Economía, vicepresidente del Gobierno, nos dijo públicamente que llevaba un año pensando medidas, y cuando las publica el 24 de febrero, 4 días antes de que empezara precisamente la guerra de Irán, nos damos cuenta que de 45 productos que anuncia para poderle bajar a tipo cero el IGIC, ¿no? Y que a la gente cuando vaya al súper le cueste menos, pues resulta que 40 ya lo tenían a tipo cero, y su medida es un auténtico bluff, un fraude de medida, porque efectivamente no va a impactar en los bolsillos de la ciudadanía. Y esto unido, por supuesto, a todo tipo de ayudas que tengan que ver con los transportistas o con los agricultores. Pero
sí que estamos altamente preocupados. Estábamos ya antes de la guerra por la cesta de la compra en Canarias, porque entre el alquiler y la cesta de la compra el trabajo no llega, no vale para sobrevivir en Canarias, ¿no? Sin embargo, el IGIC ha marcado también las diferencias entre el Gobierno del Estado y el Gobierno de Canarias cuando se anunciaron también las medidas anticrisis del Gobierno del Estado y se contemplaban medidas donde solo se aplicaba sobre el IVA, señora Fierro. Sí, de hecho, lo que decía en mi intervención es que el Gobierno de Canarias toma las medidas después precisamente de ese acuerdo del que siempre hubo voluntad antes de que el Gobierno de Canarias, con un acuerdo económico que será ampliable en tanto en cuanto, insisto, dure la guerra y las consecuencias de la misma, ¿no? Y efectivamente el Gobierno de España con el Gobierno de Canarias de la mano, por cierto, sin aportación alguna de la parte de economía del Gobierno de Canarias, afrontó esa compensación, como así se llama, a las medidas del territorio peninsular, que evidentemente son distintas a las nuestras, ¿no? Mayer Trujillo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Estíbal. Buenos días, Nira Fierro. Pasaba por estos micrófonos el secretario de la Asociación de Grandes Empresas Distribuidoras, Alfredo Medina, y proponía una suspensión temporal de la IEM para que se notara el precio en la cesta de la compra. ¿Usted es partidaria de tocar el IEM o de seguir protegiendo a las empresas locales? Bueno, hemos tenido largo debate, no ahora con estas circunstancias y con este momento geopolítico en torno a la IEM. En algunos momentos he interesado por alguna intervención también en el Parlamento de Canarias de algún externo, y yo creo que ha quedado claro, manifiestamente claro, cuál es la mayoría política y parlamentaria en defensa, ¿no?, de las empresas locales. Por lo tanto, creo que hay otras cuestiones que podrían aliviar o minimizar el impacto de esta guerra en el día a día de los canarios y las canarias. Lo hemos propuesto desde el Partido Socialista, de determinados beneficios fiscales a determinado tramo de renta en el IRPF autonómico. Por ejemplo, hay complementos de la renta de la ciudadanía que no se están aplicando, que es buen momento para aplicarse. Podrían haber sido buen momento hace 3 años cuando llegó el gobierno, no se ha hecho. Ahora es buen momento, como por ejemplo el complemento de la vivienda y otras cuestiones que hemos propuesto al gobierno. En todo caso, en circunstancias tan tremendas como las que estamos viviendo y de tanta incertidumbre, nosotros seguiremos del lado de la propuesta y del lado de la colaboración, como estamos haciendo con el gobierno de España, porque no sabemos, la incertidumbre está marcando la agenda, no sabemos qué va a pasar, cuánto tiempo y qué derivada va a tomar esta guerra, en tanto en cuanto tenemos a un señor que gobierna Estados Unidos que dice una cosa y a la media hora dice la contraria, ¿no? A nosotros especialmente nos toca de cerca lo del suministro de combustible por la importancia que tiene la conectividad en el archipiélago, la llegada de nuestros principales clientes, los turistas, ¿no? ¿Cree usted que vamos a tener problema con el suministro de combustible en general? Creo que hay que ser muy prudente con las afirmaciones que se hacen en torno a esto, porque es difícil, insisto, saber en este marco mundial que nos estamos moviendo lo que va a suceder. Hay que tener la previsión de que pueda pasar cualquier cuestión y cómo estaremos en verano, que no lo sabemos. Es cierto que ayer escuchaba declaraciones del portavoz del Gobierno de Canarias, de Alfonso Cabello, diciendo, bueno, esto es una cuestión del Gobierno de España que ejerza sus competencias. Por supuesto que sí, es lo que llevamos pidiéndole al Gobierno de Canarias durante todo este tiempo, que ejerza sus competencias, por ejemplo, en materia de vivienda, sanidad o educación, que son competencias del Gobierno de Canarias. Me alegra escuchar esa reflexión, porque es lo que llevamos exigiendo desde el Partido Socialista en los temas del día a día de los canarios y canarias, dependencia, vivienda, sanidad, educación, y que ellos precisamente lo que hacen es delegarle toda su responsabilidad al Gobierno de España. No. Bueno, el presidente de la Autoridad Portuaria, que estuvo también aquí con nosotros el pasado viernes, nos contó como buena noticia que había subido el suministro de combustible a los barcos y que no había problema, que podían seguir contando con ese suministro. Esperemos que no haya problema al respecto, pero como bien dice usted, estamos en un momento de incertidumbre que no sabemos muy bien qué va a ocurrir, si vamos a tener problemas con el combustible o con otras cuestiones, ¿no? Desde luego, ¿no? Y creo que no tanto en el combustible de los medios marítimos o aéreos, fundamentalmente en el consumo diario. Creo que esto es la señal clara y tiene que ser el espaldarazo definitivo a la implantación de las renovables y el camino de la autosuficiencia en unas islas que llevamos mucho tiempo diciendo que podemos ser ejemplares, que tenemos todos los medios para hacerlo. Pues entre otras cosas, primero por conciencia medioambiental, que debemos serlo, sí. Y segundo, porque estas cuestiones, desgraciadamente, llevamos 7 años de incertidumbre que
lo primero que afecta a cualquier tipo de conflicto internacional es a la energía, ¿no? Por cierto, ahora que dice de esto, ayer veíamos cómo se escenificaba un frente de Gran Canaria a favor de la eólica y marina para que se convoque esa subasta ya. Dice Antonio Morales, el presidente, que ellos tienen hecha la tarea y que podría salir esa subasta ya para que tengamos en Gran Canaria la eólica marina, que sería un punto más en esa línea que usted apunta, ¿no? Sí, y es imprescindible. Es verdad que los tiempos de la administración y especialmente determinadas cuestiones no son tan rápidos, pero yo creo que sí, esta es la oportunidad para hacer todo lo rápido que podamos, y creo que también es una exigencia que ha puesto el propio presidente Pedro Sánchez. También leía esta mañana a la vicepresidenta y ministra de Sostenibilidad hablar en esta misma línea, y creo que en estas cuestiones, cuando vemos lo que nos pasa a nuestro alrededor, podemos tirar de la retórica política, pero creo que es más efectivo ser rápidos y dar una respuesta inmediata, porque, insisto, nosotros lo primero que hacemos cuando nos levantamos es o abrir el grifo o encender la luz. Sí. Y eso es clave para que nuestra comunidad autónoma no siga creciendo económicamente, sino para que la gente que aquí vive pueda vivir un poquito mejor. Sí. Y ahora mismo el grifo también depende de la luz, porque la mayor parte del agua la desalamos con energía eléctrica, ¿no? Con lo cual, si vemos, por ejemplo, el modelo de Gran Canaria, yo creo que es el modelo a seguir, ¿no? Cuando tengan el salto de Chira, pues casi el 60% pues dependerá de esa fuente energética y no de combustibles fósiles que vengan de fuera, ¿no? Es fundamental, es un proyecto de mucho tiempo, pero también de mucha convicción medioambiental, y ahora, insisto, en estos momentos es imprescindible. También Tenerife tiene su proyecto a las puertas con Wimar, ¿no? Ese salto de Wimar, donde el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno de España, va a ser una apuesta fundamental que será tremendamente importante para la isla de Tenerife, y probablemente estaremos hablando de nuestra Chira Soria, ¿no? Evidentemente esto tiene unos tiempos, unos plazos, unos informes, pero desde luego el camino, la senda está marcada y tenemos que transitarla de forma contundente conjuntamente, ¿no? Y que la gente lo note. Que la gente lo note en el día a día, porque tiene consecuencias evidentes. Y señora Fierro, ¿cree que el gobierno de Canarias tiene motivos para pedir la cogestión de los aeropuertos? Bueno, con esto siempre ha habido una cuestión aspiracional de Canarias, ¿no? Como territorio diferencial. Yo creo que aspirar a más autogobierno en todos los ámbitos es una cuestión que es de nuestra idiosincrasia como territorio ultraperiférico y diferente, ¿no? Así lo recoge también pues toda nuestra norma, nuestro hecho diferencial. También en esto yo tengo mi contundencia política a la hora de decir que cuando se piden las competencias hay que ejercerlas y no echarle la culpa a terceros, que es lo que hace el gobierno de Coalición Canaria permanentemente. Pero en cuestión de los aeropuertos, creo que el mismo lunes pasado hubo una reunión técnica para explicar las inversiones en los aeropuertos con el gobierno de Canarias. Creo que esos órganos que se deben consolidar en el tiempo son propios de una comunidad autónoma como la nuestra, pero también es verdad que los límites siempre serán la normativa estatal y nuestro estatuto de autonomía, ¿no? Creo que el gobierno de Canarias sabe perfectamente también cuáles son de estos límites. El gobierno de Canarias ha pedido una comisión bilateral en el año 2026, después de 3 años de gobierno. Todo esto sabemos que está arreglado, que hay un procedimiento. Lo ha pedido ahora. Podría haberlo pedido cuando llegó en 2023, lo ha pedido ahora, y en ese tiempo pues se conformarán las reuniones técnicas, se establecerá ese calendario y trabajaremos en base a los máximos que permite la ley, ¿no? Como otras comunidades autónomas, ni más ni menos. O sea, estará a la altura de lo que consiguió, por ejemplo, el País Vasco. Claro, el tope será el máximo que permita la ley, como así también lo pone nuestro Estatuto de Autonomía, porque también he escuchado mucho esto de manosear nuestro Estatuto de Autonomía en los últimos días, cosa que bueno, que a algún partido político le gusta... ¿Manosear en qué sentido, señora Fierro? Le gusta demasiado contar solo la parte que les interesa, ¿no? Contar solo la parte que les interesa, porque es verdad que en el artículo 161.4 de nuestro Estatuto de Autonomía deja claro que el límite es la ley estatal. El límite de cualquier competencia es la ley estatal. Eso es una evidencia jurídica y de nuestro Estatuto de Autonomía. Es evidente, y nosotros aspiramos a máximos cuotas del autogobierno porque creemos profundamente en la descentralización. Ahora bien, lo que no creemos es en el enfrentamiento por el enfrentamiento, ¿no? Ante esta petición que hace la consejera de Hacienda de que nos endeudemos más y lleguemos a 1.600 millones más de deuda para ingresar 1.600 millones más y así poder articular más medidas que puedan paliar la crisis con la guerra de Irán, ¿ustedes qué opinan al respecto? ¿Que sí o que no? ¿Que nos endeudemos más o que no?
que ellos aprueben una norma o anuncien una norma de 45 productos básicos de la cesta de la compra para quitarles o dejar a cero el IGIC y que al final sean 3 de 45, ¿eso tiene que ver algo con el endeudamiento o con la incapacidad de la gestión? Quiero decir que está muy bien que nos perdamos en debates sobre endeudarnos sí, endeudarnos no, mientras ellos están tomando medidas que primero son un fraude, segundo no son efectivas porque le quitan el IGIC a la mantequilla, a la sal y al café. Díganme ustedes si esos son alimentos de la cesta de la compra o de la nutrición del día a día de una persona. Un kilo de sal cuesta 0,39 céntimos en cualquier supermercado y ellos lo venden como una medida anticrisis. Con esto quiero decir que podemos hablar de endeudamiento sí o endeudamiento no. No lo sé. Yo lo que le exijo al Gobierno es que ejerza su poder, sus competencias, se gaste el dinero que tiene y que las medidas que tomen no sea un chiste, desgraciadamente, para los canarios y canarias. Porque anunciar que le vas a quitar el IGIC a 45 productos, dejarlos a cero, para que a la gente le cueste menos y que después, de forma efectiva, sean 3, café, sal y mantequilla, es una vergüenza. Y hablando de diálogo, de acuerdos entre el Grupo de Gobierno y el Partido Socialista, señora Fierro, ¿cree que las diferencias entre Coalición Canaria y Partido Socialista son tan distantes? Lo digo porque ayer precisamente el portavoz del Gobierno en Canarias hablaba que quizás el PSOE nacional es uno y el PSOE en Canarias es otro. Vamos a escuchar lo que decía ayer Alfonso Cabello. Sí me produce cierto grado de tristeza, una idea, y no me puedo resistir a decirla, es que parece que hay dos ritmos, ¿no? La negociación o cómo lo ves que se avanza con el gobierno del Estado, y sin embargo cuando se trata del Partido Socialista en Canarias parece que intentan enfriar la situación, torpedear la situación, en esa idea que tiene el gobierno del Partido Socialista de que cuanto peor le vaya a Canarias o al gobierno de Canarias, mejor le va a ir a ellos. Pero sí, yo quiero poner el foco en que la semana pasada, la reunión con el gobierno del Estado, se produjo un avance, se produjo un ambiente cordial de negociación. Bueno, se ponen ejemplos de lo cordial que son algunos acuerdos cuando se sientan a negociar en el panorama nacional, pero se ve que aquí en Canarias es totalmente diferente. Es que el señor Alfonso Cabello, por cierto, el mismo que exigía al Gobierno de España que ejerciera sus competencias, al mismo que le exijo yo que ejerza lo que le compete, sanidad, vivienda, educación o dependencia, el señor Alfonso Cabello tiene un anhelo de aquello que ellos mismos llamaban medianeros, porque como se creen los más listos de la clase, ¿no? Cuando llamaban a los socialistas los medianeros, lo que realmente le fastidia al señor Alfonso Cabello es que el Partido Socialista de Canarias sea un partido no solo fuerte, no solo con respaldo social, sino además con autoritas y autoridad dentro de la organización política a nivel nacional y en este caso en el Gobierno de España, y que la interlocución con Canarias sea precisamente con el líder de los socialistas canarios, Ángel Víctor Torres. Por lo tanto, bueno, pues entra dentro de su escenificación de intento de anhelo, nostalgia y bueno, ya prehistoria, aquello que lo que Coalición Canaria quería o denominaba como medianeros. Sabemos también que está a punto de comenzar ese proceso de regularización. Se habla de unas 40.000 personas que se pueden beneficiar en el archipiélago de inmigrantes que podrían conseguir sus papeles. Hay voces, la escucharemos ahora, por ejemplo, la de Olga Hernández, abogada y portavoz de Extranjeristas en Red, que dice que hay algunas lagunas en esa regularización. Le preocupa que esto no esté del todo bien cerrado y que pueda haber algún problema. Lo digo porque hay muchos inmigrantes que se les ha abierto una expectativa muy interesante de poder tener todos sus papeles en regla, poder trabajar, tener los derechos que les corresponden, pero hay dudas al respecto, ¿no? Hay mucha gente que continuamente pues está llamando, por ejemplo, a la delegación del gobierno, a la seguridad social, incluso ya han empezado a ir a correos a preguntar, y muchos funcionarios hablan de eso, ¿no? De que todavía pues hay muchas dudas al respecto, ¿no? Lo veremos hoy en el Consejo de Ministros, que efectivamente aprueba una regularización que es absolutamente imprescindible, necesaria, porque da dignidad laboral a mucha gente que que ya está en este país y que además está levantando cada día con su trabajo pues nuestra tierra y nuestras islas. Lo veremos hoy cuando se apruebe en el Consejo de Ministros. Lo que yo espero es que no pase es como lo que parece está sucediendo en la Comunidad de Madrid, donde la comunidad autónoma está más bien torpedeando cualquier tipo de proceso, ¿no? Con esa acreditación que tienen que tener de 5 meses viviendo o residiendo en España las personas que quieran acceder a la regularización, por ejemplo, no dejando que certifiquen con su abono de transporte los movimientos que han hecho en los últimos 5 meses, que eso se valdría para acreditar la residencia. Espero que eso no suceda, estoy segura de que no. En Canarias hay amplio consenso
consenso en que esto es bueno para la dignidad de las personas y también para nuestro mercado laboral, ¿no? Pues Nira Fierro, secretaria de Organización del Partido Socialista en Canarias. Gracias, como siempre. Buenos días. Gracias a ustedes. Buenos días. Y en este punto de la mañana saludamos también a nuestros compañeros de Buenos Días Canarias, en la pantalla de Televisión Canaria, Pilar Rumeo, Isaac Tacoronte, y muy pendientes también y conociendo los detalles de esa visita del núcleo médico de la NASA al Hospital Universitario de Canarias. Así es, Estíbaliz Mayer. Buenos días Canarias. La NASA que se ha fijado